Buenos días, queridos estudiantes. Comenzamos nuestra sesión número 13 de Rayos de Sol para días de lluvia. El día de hoy abordaremos el tema trazando un rumbo compartido. La sesión está organizada como siempre, una primera parte introductoria, luego el cierre de la sesión número 12 en la misma barca, que se refiere a una reflexión en torno a lo que debiese ser una experiencia educativa universitaria pensada en la vida como un todo armónico con la Madre Tierra. Y finalizaremos nuestra sesión de hoy introduciendo la primera parte de la sesión número 13, trazando un rumbo compartido. Bueno, estudiantes, la sesión de hoy se la quiero dedicar fundamentalmente a la profesora de la Piedad Velosa, con quien ha sido posible aprender muchísimo de esta labor educativa. De ella somos fruto tanto el profesor John Harold Estrada y yo, el aprendizaje continuo con ella sobre lo que debe ser un trabajo educativo, un trabajo comprometido por la transformación de las condiciones injustas de la sociedad y un trabajo centrado y orientado por la esperanza permanente. Han sido, creo yo, los aprendizajes que seguimos recibiendo cada semana de la profesora Lila Piedad Velosa, con quien tenemos la fortuna de contar y de quien vamos cogidos de la mano trazando un rumbo compartido, como se llama la sesión de hoy. Bueno, la sesión de hoy, como ya lo anuncié, tiene varios aspectos. Uno principalmente es el de cierre de nuestra sesión anterior. La sesión anterior fue un trabajo arduo de los estudiantes que una vez más me corresponde agradecerles por su esfuerzo, por sus aportes, porque como ustedes se han dado cuenta, esta cátedra solo ha funcionado porque el ejercicio de los estudiantes nos ha dado mucho material para reflexionar, y estoy seguro que se nos han quedado por fuera muchos elementos que no alcanzamos a recoger debidamente y que pues no daba más el tiempo para todo el trabajo que realizaron los estudiantes. Y este trabajo de la semana pasada corresponde a un esfuerzo narrativo, otra estrategia, otra manera de reflexionar en torno a las relaciones sociales y en torno a lo que puede ser otro tipo de relación en nuestro contexto cotidiano. Todo ese esfuerzo que los estudiantes hacen viene y se ha recogido y analizado por los monitores. Una vez más, gracias a ellos por su esfuerzo semanal. Ya estamos a puertas de finalizar y las tareas se multiplican para poder darle un final feliz a esta cátedra. Los estudiantes y los monitores están haciendo un último esfuerzo ya para que todo lo que nos hemos comprometido llegue a su mejor culminación. Y finalmente, y no por último, menos importante, un agradecimiento a John Harold Estrada porque nos ha hecho que esta cátedra sea posible de esta manera. No siendo más los agradecimientos, cerramos esta primera parte que correspondería a la sesión anterior en una misma barca. Continuadamente pues hacemos un breve cortecito de unos segundos y arrancamos con nuestra sesión de hoy, trazando un rumbo compartido, que es la manera en que los vamos a invitar a ustedes a reflexionar sobre el futuro y sobre cómo coger esto que hemos trabajado y ponerlo a funcionar para arar algo en el futuro. No siendo más, entonces, queridos estudiantes, comenzaremos nuestra sesión de hoy. La sesión de hoy la he llamado Seguir el Camino. En la misma barca vamos a seguir nuestro camino. Las reflexiones de los estudiantes para la cátedra se presentaron esta vez en una narración. Hemos explorado diferentes formas de trabajo con ustedes, desde la narración, desde el cartel, desde
las reflexiones particulares sobre un ejercicio también muy interesante de trabajo sobre la propia vida, sobre el trabajo de las emociones y nuestras propias experiencias cotidianas, sobre el trabajo manual y sobre la reflexión sobre historias de otras personas. Hemos hecho un ejercicio y hoy recogemos una experiencia que ustedes nos narren. Vamos a utilizar la narración como un elemento para configurar el futuro que queremos. Entonces, las dinámicas de clase que los estudiantes nos contaron fueron cercanas a la experiencia de ellos, de los estudiantes, y esas historias nos mostraron con frecuencia el contraste entre la situación común y la proyección de otra forma de relación en la universidad. Esas reflexiones que recibimos, como es costumbre en esta cátedra, tuvieron muchos aspectos útiles, importantes y creativos. Son un aporte fundamental para pensar las acciones que se llevan a cabo en el día a día en la universidad. La revisión sobre las historias de una clase presencial basada en el buen vivir común, que fue la tarea que los estudiantes realizaron, como una expresión de relaciones sociales centradas en el respeto y la armonía de la vida de la madre tierra. Las organicé en 3 apartes que ustedes están mirando actualmente. Uno, referido a los aspectos generales de las enseñanzas que nos ofrecen los estudiantes. 2, orientado por los elementos específicos que ellos trataron, que se organizaron en forma y contenido. Y 3, en un cierre de lo que nos proponen las narraciones. Eso es lo que nos dispondremos a hacer ahorita como un ejercicio de revisión de la tarea y el trabajo realizado por los estudiantes. Una comunidad de vida es lo que he denominado esta sección. Los estudiantes nos presentan relaciones centradas en seres humanos que, como parte de una comunidad, se disponen a aprender conjuntamente para transformar las condiciones de vida de la sociedad. Esas son las características, creo yo, fundamentales de lo que los estudiantes nos propusieron esta semana. Seres humanos que en comunidad quieren aprender para transformar las condiciones en que se vive. Los elementos centrales, por lo tanto, son la humanidad, la comunidad, el trabajo conjunto, la transformación, la sociedad y la vida. Son los elementos centrales que orientan este trabajo de reflexión de los estudiantes sobre la universidad que debiese ser. Las narraciones entonces suceden en un escenario que se conecta de manera intensa con el ambiente físico, biótico y social. Esa conexión está mediada por relaciones en que priman la calidez, la cercanía, la particularidad, la participación y el compromiso. Como siempre, los estudiantes nos dan muchas pistas de cómo debiesen ser nuestras relaciones y, en este caso particular, cómo debiesen ser ellas en el escenario muy específico de la universidad. Ese escenario de la universidad es un escenario social y cultural que se orienta básicamente hacia la educación, por lo que esas relaciones se dirigen a una construcción de prácticas de transformación de las condiciones de vida común. Es decir, no vamos a la universidad sino en ese ejercicio de transformar las relaciones que tenemos en la vida común, la vida que compartimos y queremos aprender de manera práctica, que tendremos que realizar para transformar la sociedad. Esa construcción por su parte requiere que se compartan y se recreen formas de entendimiento, de comprensión, de reflexión, de análisis y de crítica sobre las acciones que los seres humanos llevamos a cabo para concretar un modo específico de vida, un proyecto colectivo de vida. Eso es lo que inicialmente aparece en lo que los estudiantes nos comparten en sus ejercicios de reflexión de esta semana. Las condiciones históricas, por lo tanto, en que nos desenvolvemos ahora, hacen que la mirada, esta situación de la cuarentena, hacen que nuestra mirada sobre el encuentro educativo presencial se haga con la distancia necesaria que permite analizar y reflexionar
esas dinámicas que se vienen dando en la dinámica presencial. A la luz de nuestros días podemos ver lo que venía sucediendo en nuestra vida en las relaciones de presencialidad educativa y volver a proyectar lo que tendría que ser ese encuentro educativo. Es decir, volver a proyectar en una configuración, en una forma en que sea una praxis para compartir percepciones, emociones, acciones y pensamientos y transformar con eso las condiciones de vida colectivas. ¿Qué otro motivo tiene la educación sino la transformación radical de las condiciones de vida que hemos ido construyendo los seres humanos? Porque para perpetuar lo que viene siendo la realidad nuestra, ya existen otros templos y claustros. En la universidad está para transformar lo que venimos siendo. Es una universidad que los estudiantes nos relatan. Es una comunidad de confrontación y creación. Ese es el tipo de comunidad que nos comentan los estudiantes, que se teje en el día a día. Es el lugar donde nos jugamos la vida los estudiantes, porque en la universidad, en el colegio, en el jardín escolar no hay maestros, ni docentes, ni profesores, sino estudiantes que tienen diferentes edades y que se encuentran porque quieren crear juntos otra forma de estar en el mundo. Eso es lo que nos convoca a estar en la universidad. Los estudiantes nos encuentran con otros estudiantes que somos los que tenemos, entre comillas, el remoquete de docentes o profesores, pero cuya función fundamental nuestra es también ir a aprender junto con los estudiantes este arduo proceso de transformar las condiciones en que vivimos. La escuela es un patio grande de exploración donde los estudiantes buscan otros caminos para andar por la vida, porque los que tienen mostraron sus límites y nos invitan a cambiarlos. El patio es un lugar radical para poner la vida en movimiento. En el patio todos somos uno. Todos somos estudiantes en ejercicio de recrear. Por eso se llama recreo, lo que sucede con más fácil felicidad en la escuela, porque recreamos la vida y la cambiamos. El espacio educativo universitario está plagado de estudiantes jóvenes y estudiantes menos jóvenes. Correr, reír y crear en el aula son las características que he titulado para lo que descubrí y los estudiantes nos enseñaron con sus narraciones. La escuela universitaria que cuentan los estudiantes está caracterizada por formas de relación y tipos de contenidos específicos. Formas de relación y contenidos. Cada uno lleva una propuesta para realizar que expresa un deseo y presenta una acción concreta. Los estudiantes proponen una acción para concretar en la universidad que pide ser planeada, organizada y llevada a cabo. Es una tarea por realizar, es decir, lo que los estudiantes nos están contando es posible, como casi todo lo que nos han contado a lo largo de la cátedra. Son acciones que son inmediatas, son acciones que pueden ser concretas, con acciones que son de carácter cotidiano. Formas vivas. Estábamos hablando que las características de los relatos de los estudiantes tienen dos aspectos, uno que se llaman las formas de relación y los otros contenidos. Sobre las formas yo las llamé las formas vivas. Las formas de relación que proponen los estudiantes giran en torno a lo colectivo, parten de él, lo fortalecen y lo relanzan. El trabajo solidario, horizontal, cercano, en confianza, está en función de que se haga posible la comunidad que lo colectivo supone. De tal manera que la libertad de expresión, la construcción de respuestas y el reconocimiento de las particularidades sean elementos que alimenten la construcción de una comunidad de respeto, consideración, escucha, paciencia y apoyo.
creo que es fundamental que nos demos cuenta que este ejercicio que nos proponen los estudiantes tiene estas formas de relación particulares, no son otro tipo de formas de relación. Estas características se concretan en acciones específicas. Es decir, no estamos hablando solamente de deseos, los estudiantes no nos presentan solamente en formas vacías, nos presentan también acciones concretas y específicas como el saludo, la pregunta atenta, la amabilidad, la escucha interesada, el aporte preciso y el respeto profundo. Esperan que los profesores se preocupen por la vida cotidiana de los estudiantes, por sus inquietudes, sus problemas, sus expectativas y sus perspectivas, para que desde ellas puedan reconocer y darle importancia al proceso de aprendizaje y a la experiencia que van forjando los estudiantes en ese encuentro educativo. Son llamados directos y puntuales a la forma en la cual se establecen las relaciones con los docentes o compañeros de trabajo en el aula escolar. Entonces, la dinámica de trabajo que proponen los estudiantes es una constante compartir de dudas y de aproximaciones, de tentativas de conocimiento que se conjugan para dar la posibilidad de construir un saber sobre los diferentes problemas que tiene la sociedad. Si los estudiantes no nos están diciendo que vamos a la universidad solo a conocer cosas, sino que vamos a conocer en función de transformar la realidad y en tanto se resuelvan los problemas que tiene nuestra sociedad. En este marco, cada pregunta es una provocación para explorar, por lo que no hay equivocaciones ni certezas, sino aproximaciones a diferentes enfoques, donde el papel del profesor está centrado en dejarse llevar en el viaje por preguntas que no tienen respuestas prefiguradas ni definitivas. Otra vez aparece en aparte una solicitud concreta a la relación que tenemos los estudiantes y los profesores en el escenario escolar. Es un encuentro que reconoce la alegría, la complicidad, el bullicio y la algarabía como formas en que se construye el saber, en que bulle la vida, en que fluye esa vida. La dinámica de trabajo involucra el descanso como un elemento central por encima del miedo, el sufrimiento y la amenaza. Fijémonos cómo lo que los estudiantes nos presentan es concreto, específico. No se van por las ramas. Los estudiantes saben que es posible llegar al salón de encuentro escolar con alegría, expectativa y compromiso, y que esto no riñe con el trabajo y la dedicación. Saben que la lógica de represión, abatimiento y desazón no tiene por qué seguir marcando el proceso educativo. Y los estudiantes nos cuentan en sus narraciones cómo estas posibilidades que estamos viendo aquí de relación marcada por la alegría y el festín y evidentemente el descanso no están ajenos a la vida académica, ni mucho menos a la vida escolar, y nos solicitan que lo tengamos en cuenta para nuestro ejercicio de encuentro educativo. Si el proceso de educación se concentra en la incertidumbre de lo por crear, su revisión no se limita a la cantidad, a la competencia ni al resultado, sino que se detiene en la particularidad, la cualidad y el camino que aún falta por recorrer. Entonces, la evaluación se orienta hacia la complejidad del estudiante, sus cambios y sus proyecciones, por lo que aún no conoce, que se abre como un horizonte del trabajo educativo. Esta perspectiva sobre la evaluación que los estudiantes nos presentan es muy interesante, porque pues no solamente nos pone en duda o pone en duda este ejercicio malsano del intercambio numérico de la famosa nota, sino que nos da una propuesta y nos presenta una propuesta de dónde puede
ponerse el énfasis cuando hacemos una revisión educativa y los estudiantes nos dicen ponga el énfasis en nosotros, en lo que nos está pasando, en la dinámica que estamos viviendo y en las particularidades que nos hacen personas diferentes en el escenario escolar. Hemos visto hasta ahora formas particulares de relación que los estudiantes nos proponen. Esta última centrada en el respeto a esa particularidad de ellos como seres humanos. La anterior centrada en el encuentro alegre, en el encuentro vivo, en el encuentro amoroso, en el encuentro que hace que el escenario escolar se nutra de otras formas de intercambio de opiniones. Otro más anterior que nos propone acercarnos a la incertidumbre, a reconocer la pregunta como un elemento movilizador de la búsqueda. Y inicialmente pues todas estas prácticas que llamamos de cuidado y atención, que pasan por el saludo, por la pregunta, por la amabilidad, por la escucha, por el aporte y el respeto. Eso es lo que nos han propuesto en términos muy generales los estudiantes en cuanto a eso que yo llamé las formas vivas de relación en el espacio educativo de la universidad. Pero en cuanto nos acercamos al contenido de las dinámicas, al contenido, del trabajo educativo, pues nos damos cuenta que los estudiantes nos presentan un contenido que se mueve, que está dinámico, que es vivo. Los estudiantes nos presentan un tipo de contenidos que están centrados en la manera en que las circunstancias actuales se experimentan cotidianamente por ellos. Es decir, esos contenidos se encarnan en el ejercicio de vida de los estudiantes. Si las formas de relación, las que acabamos de mirar, están marcadas por lo colectivo, los contenidos están definidos por la dinámica de lo actual, de la vida concreta. Así que de nuevo aparece un reto para la vida universitaria tal y como ha venido desenvolviéndose. Su anquilosamiento, que se rinde hacia los monumentos del pasado, es puesto en movimiento para que tenga que confrontarse con el abordaje de la situación concreta que se vive en el día a día. Un conocimiento inmóvil y quieto no agita la vida de los estudiantes que experimentan el contexto como dinámico y provocador. Es un llamado que nos piden y nos hacen los estudiantes en sus relatos. Es un conocimiento que se confronte, que se unte, que se conecte con la vida cotidiana que está sucediendo, con la vida que los estudiantes van viviendo en su contexto habitual, con la situación cotidiana. Los estudiantes prevén contenidos que reconocen la forma en que ellos perciben, sienten, actúan y piensan, para que desde allí, desde ese pensar, sentir, actuar y percibir, se inicia un proceso de estudio, de entendimiento, de comprensión, de análisis y reflexión desde las diversas perspectivas que los diferentes conocimientos, saberes y prácticas pueden ofrecer al espacio escolar. Es un llamado muy amplio que nos hacen los estudiantes a que ese conocimiento y esas formas de contenido que tenemos en el espacio universitario pues se muevan y se mezclen y se muevan a partir de la experiencia que los propios estudiantes van teniendo en su vida cotidiana. Entonces ese conocimiento no surge de los gabinetes empolvados de lo ya conocido, sino de la provocación de lo por estudiar, de la constante pregunta y de la insatisfacción por los problemas que se presentan como respuesta preconcebida. Es muy interesante este llamado que nos hacen los estudiantes a que los contenidos educativos se encarnen en la vida cotidiana y que encarnados en la vida cotidiana muevan el proceso educativo para lo que aún no se conoce y que lo conozcamos a partir de lo que todos vamos haciendo. Esta manera de entender el contenido es un contenido que parte, repito, de lo cotidiano y concreto experimentado por los estudiantes. Este contenido que se hace de la vida específica y experiencial de los estudiantes no puede quedarse en una aparición inicial, sino que pide ser abordado con procesos analíticos
que revisen las condiciones que hacen posible que las circunstancias se presenten de esa forma en que se están presentando y con las fuerzas que están en conexión. Es decir, no es desde la experiencia de lo cotidiano y llegando y terminando en la experiencia de lo cotidiano que los estudiantes nos piden que hagamos el ejercicio de análisis o de presentación de contenido, sino que a partir de ahí hagamos un proceso de análisis que nos permita comprender, entender qué circunstancias están pasando y qué fuerzas están dándose en ella, que se reflexione sobre los modos en que se van sucediendo los acontecimientos y las concatenaciones que a primera vista parecen dar una razón, pero que se enmarcan en dinámicas más complejas y cambiantes. Es decir, no quedarnos con lo que estamos viviendo, sino sobre eso poner los ojos, poner las manos y hacer un ejercicio primero de análisis y luego de reflexión, que explore modos de explicación que trascienden los conceptos dominantes que están usualmente amparados en esa forma tradicional de pensamiento. Es decir, no solamente nos quedamos analizando, reflexionando, sino que hacemos una reflexión y un análisis para confrontar conceptos que hacen posible que las condiciones de transformación sean vistas como imposibles y que logre construir otro tipo de comprensiones con mayor poder de significación y de transformación. En fin, lo que nos pide esto es una aproximación crítica que haga rechinar los goznes en que pivotea una realidad con apariencia de inmutabilidad, predicción y continuidad. Los estudiantes nos piden el reto de que las clases sean un vértigo, una experiencia, una aventura sobre la realidad que estamos viviendo, su comprensión, su análisis y su abordaje para una transformación desde el quehacer universitario. Este proceso entonces de análisis, de reflexión, de significación y de rigurosidad crítica es un proceso amplio, complejo y comprometido que se puede llevar a cabo con un enfoque que puede apreciar diversos puntos de mirada, perspectivas y modos de percepción. Es decir, es posible con múltiples aproximaciones y mundos. Se pide entonces por parte de los estudiantes inicialmente que atravesemos los muros de las disciplinas, que hagamos eso que se llama tanto en el espacio académico lo trans y lo interdisciplinar, que se enriquezcan los modos de acercamiento a las situaciones cotidianas con las perspectivas diferentes que hay en las disciplinas, que se exploren los saberes que no se limiten al imperio de la abstracción, la razón y la mistificación, que se lancen a experimentaciones cercanas con la percepción, lo concreto, lo material, y que se logre ampliar el saber desde diferentes modos de vida de otras culturas. Es un llamado a que la universidad salga de ese enclaustramiento escolar en que se ha instalado en los últimos años, yo creo que siempre, y que invita a que se confronte con la realidad cotidiana de los estudiantes, haga un ejercicio de análisis que implica atraer otras formas de pensamiento, otras formas de comprensión de la existencia humana y nos permita construir otro tipo de mundos. Este ejercicio que están proponiendo los estudiantes pierde su horizonte si lo que se dialoga en el espacio escolar se enreda en lo complicado, en la erudición pretenciosa y no se aterriza en el lenguaje común y corriente que hace que el saber se convierta en masa en las manos, en formas amplias para que no se encumbre en la exclusión, la jerarquía y el autoritarismo. Un llamado muy frecuente en las narraciones de los estudiantes es este ejercicio de que el encuentro escolar sobre los contenidos se haga de manera accesible a los estudiantes, que no sea una forma compleja, una forma enredada, una forma que aísla, una forma que excluye. El contenido para la transformación de las condiciones es una herramienta que tiene que estar a la mano de todos. No es una cuestión de élite, prestigio y ostentación, sino que es un instrumento para que lo colectivo se teja con el aporte de nosotros, los cualquiera.
Si lo que creamos en la universidad no es simple, sencillo, accesible y común y corriente, no logra su objetivo de hacer que las condiciones de vida que queremos crear sean una realidad, porque no nos acerca al resto de la sociedad, al resto de la comunidad a la cual nos debemos. En fin, lo que se quiere, según los estudiantes de sus narraciones, es que el objetivo de la educación se logre. Es decir, la transformación de las condiciones sociales en armonía con la vida de la madre tierra. Esa ha sido la propuesta que los estudiantes nos han hecho con respecto a los contenidos. Son contenidos que requieren aterrizarse a la vida cotidiana. Son contenidos que, aterrizados a la vida cotidiana, se paran sobre ella. Es un ejercicio de análisis, de reflexión, de comprensión y de crítica para la transformación de esa realidad. Y además que se presenta de manera simple, accesible, a la mano de cualquiera, que hace que el conocimiento, lo aprendido, lo construido en el espacio escolar de la universidad esté a la mano de cualquiera para que sea de uso compartido, solidario, democrático. Son las características entonces que tiene las narraciones de los estudiantes. Te repito, un contenido que se mueve, un contenido vivo, y por el otro lado unas formas de relación que están también vivas, que son dinámicas, que son concretas, que son cotidianas. Esas son las características que yo alcancé a recuperar de las narraciones de los estudiantes, y todo eso es para que por fin tengamos un mundo al alcance nuestro. Este proceso entonces de los estudiantes nos muestra una universidad que tiene estas características y que nos permite estar en un mundo al alcance de todos. Los estudiantes nos presentan una universidad tan posible como real. Los no se van por las ramas, sino que se posan en lo concreto que puede hacerse a cada día. Es una universidad que exige que no nos pongamos en la tarea de crearla. No es ajena a nuestro contexto, ni semejante a un ser sin vida que deambula en la sociedad sin ningún motivo o razón, más allá de la inercia de cumplir un papel que no satisface la necesidad de ninguno de nosotros, sino de los poderosos. Una educación que hace y se desenvuelve frente a nosotros, pero a espalda de nuestras necesidades. En nuestra época en la que estamos viviendo actualmente, quedan ya muy pocas prácticas sociales que conserven su potencia subversiva, su fuerza revolucionaria y transformadora. La minga, el fogón, la marcha y la educación son algunas de ellas. Reunidos bajo el deseo de preguntarnos por lo que nos está pasando, con el fin de transformar el mundo en que vivimos, sigue siendo un acto tan profundamente humano como revolucionario, y es lo que sucede en el espacio educativo y escolar. Ir a hacer una escuela, una universidad al tamaño de nuestras necesidades y esperanzas, sigue siendo un acto revolucionario en tiempos en que la impunidad, la insensatez y el egoísmo son moneda de cambio. La propuesta que los estudiantes están presentando de formas concretas y tipos de conocimientos específicos pueden ser parte de la vida universitaria si los mismos estudiantes no las dejan colgadas por ahí esperando otros tiempos. El momento es ahora. Si queremos cambiar la universidad es en ahora, en el día a día, en el ahora, en el ya. La invitación entonces es que retomen sus expectativas y las pongan en relación con las formas tradicionales de la universidad para ir socavando la jerarquía, la soberbia, el autoritarismo, el abuso y la intimidación en que se ha arropado el día a día de las aulas de clase. La tarea ya la propusieron,
ahora es menester llevarla a cabo. Ese ha sido, a mi modo de ver, el inicio de nuestra sesión de hoy, que se refería fundamentalmente a este ejercicio de narraciones para presentar otras formas en las cuales se puede pensar, realizar, sentir y percibir la actividad escolar en la universidad. Vamos a tomarnos un breve recesito y continuamos con nuestra sesión de hoy, a la cual he titulado Trazando un rumbo compartido. Seguiremos en un rato con nuestro ejercicio. Bueno, hemos finalizado nuestra primera parte de la sesión de hoy, haciendo el cierre en la misma barca. Los estudiantes, repito, de nuevo nos han dado una lección de concisión, de pertinencia y de esperanza. Hoy avanzaremos sobre esta última sesión que se llama Trazando un mundo compartido. Son las últimas sesiones de cierre de nuestra cátedra. El proceso de la cátedra ha permitido abordar aspectos emocionales, relacionales, de pensamiento, sociales, culturales, económicos y políticos. Hemos andado un camino que ya está por finalizar. Es el momento de hacer una revisión de lo hecho, de lo que se ha construido, lo que se ha dejado para aligerar el paso, de lo que se ha llegado para incentivar la exploración, de lo que aún falta por arriesgar y sobre todo lo que nos une a los demás como compañeros de este viaje. En esta sesión haremos nuestra evaluación de lo hecho. Lo haremos como un ejercicio que llamaré el mensaje hacia el futuro. Vamos a proyectar nuestras intenciones de transformación de las relaciones sociales por medio de un mensaje que recoja lo que se ha construido durante la cátedra. Un mensaje de cuidado, de atención, de cobijo, de consideración dirigido a nosotros mismos. ¿Qué le diremos al que seremos en el futuro sobre lo que aprendimos en estos meses de trabajo? Esa es la pregunta que les proponemos para esta sesión. ¿Qué nos diremos a nosotros mismos de esta época para ese sujeto futuro que nos encontraremos siendo más tarde? Pensando en ese ejercicio de mensajes para el futuro, lo que los estudiantes han realizado en la cátedra es un primer paso. Todo este ejercicio que hemos hecho en los últimos meses es un primer paso, el comienzo de un proceso de transformación constante de las relaciones sociales, las emociones, los pensamientos, las percepciones y las acciones que permitan ir creando una sociedad diferente. Eso es lo que nos hemos propuesto en esta cátedra y lo que hemos tratado de adelantar en estos meses. En el curso de las sesiones hemos trabajado sobre un tipo de relaciones centradas en la vida como un todo en armonía con la Madre Tierra. Esta es una posibilidad que presentamos, pero obvio que entre todos iremos construyendo la que a bien decidamos concertar y llevar a cabo. Hemos aprendido en estas sesiones de trabajo que la vida emocional es susceptible de ser abordada desde las acciones que tejen las relaciones y que esas relaciones están a su vez conectadas con la dinámica social que determina los modos en que vivimos. Así que hacer una acción que cambia las relaciones en función de transformar las emociones implica un vínculo con la vida colectiva, social, histórica, cultural y política en que nos desenvolvemos. El ejercicio que les estamos pidiendo es que comience a pensar de todo esto que usted trabajó estos meses, que le puede contar a usted mismo en un futuro como aprendizaje para el resto de la vida, que se va a enseñar usted mismo para más tarde.
Los procesos educativos tienen una particularidad que pocas veces tenemos en cuenta cuando estamos en la dinámica escolar. Con el tiempo, con el paso de la experiencia vivida, lo aprendido cobra otro sentido más amplio y útil. Solemos saber que conocemos algo mucho tiempo después de que aquello nos fuera presentado. Saber implica un trabajo de experiencia vital, de vida vivida, que hace que eso que se conoció pueda lograr la dimensión plena que en su momento inicial no fue posible. Entonces, por eso creemos que si usted se manda una carta al futuro, cuando la lea en unos años, le proponemos 10 años, es posible que los aprendizajes que hoy tiene y que se ofrecen al futuro sean leídos de una mejor manera o de otra manera en el futuro. Teniendo en cuenta esta particularidad, les proponemos que cada uno nos envíe a sí mismo un mensaje de cuidado, cobijo, atención y consideración que contenga los aprendizajes que construyeron en la cátedra y que consideren útiles para ustedes mismos dentro de 10 años. Entonces, piensen en qué tipo de vida estarán teniendo y de acuerdo a ello, qué aprendizajes de los jóvenes que son hoy quieren que esa persona tenga en cuenta para abordar las emociones, las percepciones, los pensamientos, las acciones en situaciones difíciles. La cátedra, con sus particularidades como la hemos vivido todos, ha permitido que compartamos una experiencia colectiva. Como parte del cierre del curso y teniendo en cuenta la construcción de una comunidad, les pedimos que elaboren además un fin minuto para los compañeros de la cátedra con un mensaje de fuerza y ánimo sobre cómo abordar lo que continúa de la cuarentena. Hemos explorado diferentes herramientas para abordar las situaciones difíciles. Estamos aprendiendo cómo atravesar la cuarentena y aún falta mucho por hacer para que las relaciones sociales que estamos llevando a cabo se transformen sustancialmente. Así que, luego del camino compartido, ¿qué nos decimos para continuar? Ese es el tema de hoy, el futuro. El futuro desde ahora, el futuro desde lo que nos imaginamos que puede ser nuestra vida y el futuro inmediato que nos imaginamos que podemos compartir juntos. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué le contamos a los compañeros de la cátedra sobre cómo tener fuerza y ánimo para seguir atravesando la cuarentena? Y 2, ¿qué nos decimos a nosotros mismos en un futuro próximo? En 10 años, ¿qué mensaje nos vamos a decir a nosotros mismos para 10 años? Son las 12 recomendaciones para la próxima sesión de trabajo. Como hicimos hace 8 días, entonces aquí les presento de nuevo las recomendaciones, las solicitudes que les tenemos para el cierre de la cátedra. Nuestro proceso de reflexión sobre el abordaje de las situaciones difíciles ya está llegando a su final. Por ello es necesario que ustedes conozcan una vez más qué haremos para que nuestro cierre de cátedra se dé. Les comentaré cuáles son las reflexiones que se les piden para las próximas sesiones y que puedan con antelación seguir adelantando ese trabajo. 1, de manera individual, se pide que cada estudiante realice un mensaje para sí mismo de cuidado, cobijo, atención y consideración que recoja los aprendizajes que fue creando en la cátedra y que le recuerde e impulse para la transformación de las relaciones sociales en 10 años. ¿Qué se diría cada estudiante a sí mismo para dentro de 10 años a partir de lo que ha creado a lo largo de la cátedra? Ese mensaje lo puede registrar en una narración, un poema, un dibujo o una gráfica, en lo que a usted le parezca mejor. Recuerde que ese es su trabajo de reflexión particular y personal y que no es necesario que usted no lo comparta, es su ejercicio particular. Adicionalmente, voy a continuar a mencionar, sí le solicitamos que nos lo haga llegar. Adicionalmente, cada estudiante realiza una revisión de la cátedra teniendo en cuenta los siguientes elementos.
¿Qué aspecto considera que fueron sobresalientes en el desarrollo de la cátedra? ¿Qué aspectos fueron insuficientes en el desarrollo de la cátedra? ¿Qué sugerencias tiene para el desarrollo de futuras cátedras? Los aspectos que nosotros consideramos que usted podría revisar son el contenido y el tratamiento de ese contenido, la metodología llevada a cabo, actividades, dinámicas y procesos de trabajo, y los demás elementos que usted considere a bien contarnos. Entonces, ¿qué aspectos de contenido y tratamiento fueron sobresalientes? ¿Qué aspectos metodológicos fueron sobresalientes? Y qué otros aspectos que usted considera también fueron sobresalientes? Y lo mismo con los aspectos que fueron insuficientes y con las sugerencias que usted tiene para futuras cátedras. Estos elementos se presentan por escrito y esperamos que se los hagan llegar a los monitores para consolidar la revisión y las recomendaciones de los estudiantes con relación a la cátedra. Este material es muy importante para poder trabajar en las próximas 2 sesiones que tenemos de encuentro todavía. En cuanto a lo que nos corresponde para compartir en el grupo, los estudiantes eligen aspectos de cuidado, cobijo y atención y consideración que trabajaron en la cátedra y que desean compartir con los compañeros del curso, y elaboran un film minuto con un mensaje de fuerza y ánimo para los compañeros de la cátedra sobre cómo abordar de la mejor manera lo que continúa de la cuarentena. El contenido del film minuto puede orientarse por la siguiente frase: según lo trabajado en la cátedra, estos son los aspectos que considero más importantes para abordar situaciones difíciles como las que estamos viviendo. Ese mensaje grabado, el film minuto, lo envían a los monitores para el cierre de la cátedra. Son las actividades de cierre de nuestro curso, de nuestro encuentro de este semestre en la cátedra Rayos de Sol para Días de Lluvia. Ha sido un placer, como siempre, acompañarlos en este ejercicio de la sesión de hoy. Quiero agradecerles su paciencia, su atención y su entusiasmo con respecto a nuestro trabajo del día de hoy. Hemos revisado varios aspectos relacionados con las narraciones que los estudiantes nos han enviado y que se refieren a una universidad que está a la mano y que yo creo que nos corresponde a todos seguir construyendo de la mejor manera. La tarea está propuesta, la tarea la hicieron los estudiantes, nos la propusieron a través de sus narraciones, y yo hice en conjunto con los monitores un ejercicio de sistematización de esas narraciones, y he tratado de presentar hoy las formas de relación que los estudiantes nos piden y las formas de abordar los contenidos de la universidad que debiese ser. Y por último, hemos trabajado el día de hoy la sesión de hoy que se llama en un rumbo común, en un futuro común, un futuro compartido. Ese ejercicio nos propone que usted se reflexione a sí mismo y se envíe un mensaje con los mayores o mejores aprendizajes que usted tuvo en esta cátedra, que usted construyó en esta cátedra. Como usted se ha dado cuenta, la cátedra nos ha permitido a todos aprender, pero fundamentalmente hemos aprendido con el trabajo de reflexión de los estudiantes. Nosotros solamente hemos hecho un breve ejercicio de análisis y un breve ejercicio de sistematización de todo el esfuerzo que los estudiantes hicieron. Y finalmente, pues se les solicita a los que quieran compartirnos un film minuto de mensaje de fuerza y ánimo para todos los compañeros en relación a cómo continuar con sobrellevando la cuarentena el próximo semestre. ¿Qué mensaje nos vamos a dar de ánimo todos para continuar nuestro año? Esa es la solicitud de esta sesión de hoy. Su mercedes, ha sido un placer acompañarlos. Ha sido muy grato leer sus aportes de los relatos, y nos vemos en 8 días. Nos vemos en 8 días con los filminutos que ustedes nos envíen. Haremos un ejercicio de presentación de esos filminutos y comenzaremos a hacer nuestro breve proceso de cierre, reflexión y análisis de sus aportes de
de cierre de la cátedra. Ha sido un placer, que pasen muy buen fin de semana, descansen y piensen en sus mensajes a futuro y en sus mensajes a futuro para sus compañeros. Muchas gracias y que pasen muy buena fin de semana.